El camaleón vanidoso vivía en una lejana jungla un pequeño camaleón al que le gustaba presumir de sus dotes transformativos. En cierta ocasión, se encontró con un sediento canario, el que cansado posó sobre la rama donde precisamente se encontraba aquel curioso animal. Sin ser visto, se aproximó, causando un gran susto al volador pajarito. Pinaba sin parar aquel pajarillo, y no de felicidad, sino del gran susto que había recibido en ese momento. ¿Qué haces por acá tan solo en este lugar?, preguntó el astuto camaleón. Pues busco agua para saciar mi sed. ¿Sabrías decirme dónde encontrarla? Por supuesto, pero yo que tú me vestiría con otro traje para llegar hasta ahí. Lástima que tú eres tan pobre que no tienes más que ese desteñido vestuario. En cambio, mírame, yo he visto el que más me gusta y desee. Pero en todo caso, vuela en dirección al norte y encontrarás un afluente. Sin más espera, aquella vecía siguió su ruta, mientras aquel platicaba con orgullo de sus atributos a todo el que encontraba, pues imaginaba que nadie sabía de dónde provenían sus frecuentes cambios de vestuario. Una mañana de primavera, llegó hasta su refugio un astuto conejo, quien tenía mucha fama de ser un gran timador. Al verle aquel camaleón, se arrastró suavemente por entre la pared. Cuando estaba a punto de acercarse a aquella liebre, ésta dio un magnífico salto, cayendo sobre la cola de aquel presumido. Te atrapé, arcoiresco animal. Vamos, vamos, deja la violencia. Así no se arreglan las cosas. Suéltame. Prometo no hacerte daño alguno. Ante tales ruegos, el conejo procedió a soltarle. Ya sintiéndose libre, en un sas se empotró aquel reptil en la entrada de su guarida. Soltó una desafiante carcajada. Conejo fatuo, ¿cómo puedes confiar en un poderoso reptil como yo? No conoces de mis poderes de transformación. Al conejo no le intimidó en lo más mínimo. A aquellas palabras se recostó nuevamente, como que si nada hubiese dicho aquel animal. Oye, oye, a ti te hablo. Esta es mi guarida y ningún intruso se apoderará de ella. Si la quieres, te desafío a una serie de retos. Aquel conejo vio ahí una gran oportunidad. Aceptó serenamente el desafío de aquel camaleón. A ver, charlatán, ¿cuáles serán las primeras pruebas? Momento, no me llames así, ¿de acuerdo? Sabiendo el camaleón que aquel no podría escalar árboles, le propuso bajar 3 cocos en el menor tiempo posible. Al conteo de 3, aceptando aquel reto, aquel rastrero echó a relucir sus dotes de escalador. La liebre que tenía las de perder tomó una onda y con perfecta puntería de un solo tiro bajó los 3 cocos.
ante la mirada incrédula de aquel que aún no llegaba a la primera hoja del cocotero. Bien, tú ganas. Esta vez he perdido. Esta vez sí ganaré, pensó el camaleón. A ver, ¿cuál es la segunda prueba? No esperes mucho, exigió aquel conejo. Escucha bien, el primero en llegar al cráter de aquel volcán gana la prueba, señalando hacia el sitio donde se encontraba un volcán con su cráter ardiente. Según aquel conejo, no soportaría la temperatura de aquel sitio. Sintiendo que perdería, se acostó en el suelo. De repente, apareció un sopilote sobrevolando sobre él. Asumiendo que estaba muerto, se acercó. Cuando estaba a punto de darle un mordisco, aquel conejo dio un rápido giro cayendo sobre las alas de aquel negro animal, el que no dudó en alzarse en las alturas. Teniendo el control, lo dirigió directamente hacia el volcán. Cuando el camaleón llegó, el hábil conejo estaba disfrutando de unas suculentas bananas con sus patitas cruzadas. Enrabietado el camaleón propuso la última prueba, ideó algo que el conejo jamás lograría. Según él, por supuesto, nos lanzaremos al fondo del cráter. Quien salga primero se queda con la guarida. Contaremos los dos, lanzándonos al mismo tiempo. Cuando se dio el conteo, aquel conejo, haciendo uso de su astucia, con las cáscaras de las bananas, había elaborado una réplica de su cuerpo, lanzándola al vacío sin que aquel lo notase. Se manchó un poco con unas rocas recién expulsadas por el volcán y esperó tranquilamente la salida del rival. No transcurrió mucho tiempo cuando apareció aquel ahumado camaleón. Al ver al sonriente conejo, salió despavorido de aquel sitio al que nunca regresó, convirtiéndose así aquel pícaro conejo en el vencedor y por consiguiente en el dueño de todo aquel sitio, terminando así con la vanidad de aquel disque poderoso camaleón.